Hola, en este vídeo vamos a ver el uso de coordenadas relativas y vamos a seguir trabajando con las polilíneas. Si partís del ejercicio anterior o de lo que hayáis dibujado, borráis todo y vamos a quedarnos con un dibujo en blanco. Fijaros que vamos a ver alguna opción más. En la barra de dibujo de polilínea, una vez que metéis el primer punto, ¿de acuerdo? Pues ya hemos visto que mediante coordenadas absolutas meteríamos coordenada X separada con la coma de la coordenada Y, y si queríamos una coordenada Z, pues meteríamos la coordenada Z. En la barra de introducción o en las distintas opciones de la polilínea podemos ver la opción undo. Siempre que aparezca la opción undo en algún comando de rinoceros, en el cual haya que introducir puntos normalmente, sucesivamente, pues si nos hemos equivocado en este punto, pues porque en este punto no está en 20, 30, 60, sino en 20, 30, 0, no tendríamos que borrar toda la polilínea y volver a dibujarla, sino que haciendo la opción undo volveríamos al punto anterior. En este caso, si metemos 20,30, 0, daros cuenta que no hace falta introducir la tercera coordenada siempre que sea 0, pues iríamos al punto 20,30, 0. Algo más a contar sobre las polilíneas es lo siguiente. Si queréis ir al punto 0,0, basta con que introduzcáis el 0, no es necesario 0,0, automáticamente iríais al 0. Y también por último está la opción de cerrar la polilínea, es decir, que el punto primero y último punto sean el mismo. En este caso podéis cazarlo. Acordaros que la opción de Object Snap estaba aquí debajo. Si os sale o no aparece es porque no tenéis ningún activo. Pulsáis en la barra de estado la opción No Snap y aquí seleccionaríais los puntos que desearéis. En este caso le aparecen los vértices de la polilínea y solamente podríais cazar, hacer referencia a esos vértices o al punto final. Os iba a contar que lo más habitual siempre que queráis cerrar una polilínea es darle a la opción Close o siempre que veáis una letra subrayada, en este caso la C, si escribís la letra C y pulsáis Enter, pues automáticamente la cierra. ¿De acuerdo? Eh, La siguiente forma de meter coordenadas es mediante coordenadas relativas. Hemos visto coordenadas absolutas. Si volvemos a hacer una polilínea, hacemos clic en cualquier punto. Muchas veces queremos avanzar un determinado número de unidades según el eje de las X, abscisas, y otro número de unidades según el eje de ordenadas, el eje Y. En este caso, la forma habitual, en vez de siempre partimos de un punto inicial, es con la letra arroba, mi letra favorita, meter la coordenada X en primer lugar. Imaginaros que queréis avanzar 20 según el eje de las X y 10 según el eje de las Y respecto al punto inicial del que estáis partiendo. Pues eso se indicaría con la arroba, 20 según el eje de las X, 10 según el eje de las Y, pulsaríais Enter y de esta manera habríais avanzado 20 unidades según el eje de las X y 10 unidades según el eje de las Y. ¿De acuerdo? Este es el concepto de coordenadas relativas. Siempre respecto de un punto, con la arroba se pasa al punto siguiente. Si tenéis una polilínea y queréis empezar en uno de los extremos, marcaríais End y empezaríamos aquí. Ya lo hemos visto anteriormente, si queremos avanzar según los ejes de coordenadas, por ejemplo, según el eje de las X queremos meter 20 unidades, pues pondríamos arroba 20,0, aunque lo más habitual, fijaros, y lo más rápido es que si queréis avanzar según un eje en concreto, metáis primero la magnitud, en este caso 10, que queremos avanzar según el eje de las Y, pulsáis la tecla mayúsculas, hacéis clic, en este caso hacia arriba, haríais clic y ya está. Es decir, esto es una forma de meter coordenadas relativas siempre que sean paralelas a los ejes de coordenadas y es más rápido que escribir la arroba y magnitud X, magnitud Y. ¿De acuerdo? Dentro de las coordenadas relativas, si queréis subir en vertical, pues haríais arroba 0,0, y la magnitud vertical que queréis subir. ¿De acuerdo? Y vamos a aprovechar que estamos en un plano paralelo al plano z igual a 0 para ver esta opción de la barra de estado, la opción planar. Si pulsáis desde un punto que no esté en el plano z igual a 0, porque si estáis en z igual a 0 no saldréis de ese plano, pulsáis la opción planar. Siempre que hagáis clic o metáis coordenadas, estaríais en la z de la cual partís inicialmente. Es decir, si yo subo de coordenadas con arroba 0,0,10 y con la opción planar introducida, pues si yo pulso
escribo una magnitud 30, mayúsculas, hago clic. No me iría al plano z igual a 0, si hago clic lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es una forma de trabajar en 3 dimensiones. Vamos a terminar las coordenadas relativas indicando también las coordenadas relativas polares. Es decir, imaginaros que a partir de este punto queréis avanzar 45 grados y no... Es decir, meter un segmento de una determinada magnitud con un determinado ángulo. Que este ángulo en concreto, pues vamos a hacer que sea 45 grados. Las coordenadas relativas polares pues funcionan con la tecla arroba. A continuación se mete el módulo, es decir, la longitud del segmento. Y la forma de indicar el ángulo es con el símbolo menor. Con el símbolo menor, y si a continuación metéis el ángulo, en este caso 45, pues estaríais haciendo respecto del eje de las X, del eje horizontal, la forma fácil de verlo es siguiendo a la vista top, ¿de acuerdo? Pues estaríais metiendo 45 grados, es decir, este ángulo con el eje de las X sería 45 grados. Si queréis hacer a continuación 30 o menos 30, es decir, vamos a hacer un segmento de magnitud 10 y que esté 30 grados hacia abajo, es decir, en la dirección contraria, o perdón, en la dirección horaria, pues meteríamos 10, el símbolo de menor, menos 30, ¿veis? Y de esta manera nos iría para acá. Es decir, porque lo entendáis un poco mejor, las coordenadas relativas polares funcionan con arroba y a continuación habría que meter con el símbolo de menor el valor del ángulo. En este caso, en el primero que hemos hecho es 45, en el caso del segundo sería 30. Y esto es lo que habría que contar sobre las coordenadas relativas, que se utilizan también muy a menudo. Hasta el siguiente vídeo.